Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Todo ¿Bien? bien? Bien, un placer. Bueno, estamos acá con Rodrigo Bilbao. Si Si querés, querés presentarte, contar quién sos, para que la gente te conozca. bueno, nada, soy Rodrigo Bilbao, hoy entrenador de fútbol hace ya 12, 13 años que me dedico a este trabajo, el cual me apasiona, el cual arranqué en Talleres Remedio Escalada a dirigir por primera vez en una situación muy complicada, muy difícil como club y para mí una situación difícil como entrenador, que parece que fuera rara, pero es difícil agarrar un equipo que hace 6 partidos que no gana y 750 minutos sin hacer un gol. Así me tocó dirigir, yo había jugado ahí, un club que quiero mucho, le había dejado un proyecto laboral y deportivo, en ese momento el club estaba muy mal en todo aspecto, deportivo, institucional, organizativo, y en estructuras funcionales también. Bueno, creo que logramos en un año y medio que pasó el tiempo, yo cuando presenté el proyecto me lo dejaron en un cajón y bueno, en ese momento hoy quien trabaja en ese club, creo que hoy cumple un rol tipo manager o tipo segundo vocal, que es Sebastián Vélez, me dio una posibilidad muy grande en decirme necesitamos que seas técnico del club, consideramos que en este momento tan difícil podés ayudarnos y bueno, creo que en un año y medio lo dejé puntero, después lo agarra el Dirico y lo saca campeón con el 50-60% de la base que dejé y bueno, así arranqué, así arranqué. Bueno, pero también tenés una parte de jugador de fútbol Sí, también. Porque jugaste en Vélez, debutaste en el 94, pero siempre quisiste jugar al fútbol. sí, siempre. Lo único que me dediqué toda mi vida fue jugar al fútbol, es lo único que hice. Y Y a Vélez, ¿cómo llegas? no, a Vélez llego de muy chico, llego de una vida media dura, pues yo vivía, imagínate que yo a los 10 años, estamos hablando año 85, yo vivía con padres separados, hijo único, mi abuelo era el papá de mi mamá, quien en ese momento era hincha de Vélez, y me dice, che, Rodri, ¿no querés ir a una práctica? Yo jugaba muy bien a la pelota de pibito, era zurdo, y me dice, Rodri, ¿no querés ir? Bueno, y me llevó a una práctica abajo de la autopista, la que soy de la autopista. Y ahí arranqué. Después mi viejo me empezó a acompañar a todos lados, mi papá me empezó a acompañar a todos lados. Siempre estuvo muy presente conmigo, me empezó a acompañar a todos lados, hasta que bueno, tuve la oportunidad de debutar, de jugar en primera, de ser campeón, de transitar todos esos años y de vivir la mejor época gloriosa del club. Y bueno, ahí fue mi carrera que empezó a construirse como jugador de fútbol. ¿Siempre fuiste marcador de punta? De todo, sí. Fui marcador de punta, fui volante por izquierda, fui doble 5. Con el que mejor futbolística me encontré en su momento fue con Marcelo Bielsa cuando llega a Vélez, que me saca del lateral y me hace ser un volante izquierdo, más 5 no posicionadas, sino 5 más de despliegue zurdo, porque justo Vélez vende al Negro Gómez, lo vende a River, y quedaba Carlito Campanucci y yo, y bueno, en ese momento empecé ya a jugar en esa posición, logré posicionarme como titular hasta que bueno, tuve la desgracia de tener una lesión muy difícil en ese momento, muy complicada, donde me tuvieron que operar, donde la pasé muy mal. Eso fue en el año, creo que 97, porque Vélez sale campeón en el 97 de ese torneo y me parece que yo me rompo en el 96, una cosa así. Y ahí arranca Fabián Pubero a jugar en esa posición y arranca a jugar Eduardo Domínguez, quien es hoy el técnico de Estudiantes de La Plata. Eran pibes que venían un poquito más abajo y bueno, Vélez ya desde ese momento proyectaba siempre a juveniles. Bueno, hablando un poco de inferiores, yo hablaba con Santiago Ladino y me decía que cuando llegás a inferiores, viste, uno piensa que se va a quedar en el puesto que quiere, Sí. pero no, vas avanzando y vas encontrando tu puesto. A mí me pasó eso. Yo arranqué de lateral izquierdo, era más de proyección que de marca. Después viene Julio Falcioni, Julio me empieza a poner de volante por izquierda, Julio era el técnico de la cuarta, después le dan la tercera, después le dan la primera, hice todo el proceso con él y me fue acomodando volante por izquierda y bueno, después llega Marcelo, como que revoluciona un poco la estructura de Vélez, revoluciona un poco el fútbol, porque Vélez venía a jugar un 4-4-2 con Bianchi y él viene a posicionar una línea de 5 con el Pacha Cardoso volanteando, con un volante derecho volanteando. Y bueno, nada, hasta que nos acostumbramos, hasta que el equipo se acostumbró, hasta que los jugadores se acostumbraron, costó muchísimo. Y bueno, después termina siendo la mejor campaña de visitante que la saca campeón de punta a punta. Y bueno, justo ahí me rompo la pierna. Yendo al debut, debutás en el 94, Sí, con un Vélez que en la 90 arranca la época dorada. sí. ¿Cuántas figuras? ¿Llegás a un No, vestuario? todos, ¿Cómo fue? todos.
Yo no llegaba a posicionarme, como titular o acomodar ese lugar. Entonces Carlos Bianchi, con el profe Santela, me dan a préstamo Dula G de Pergamino, Nacional B. Me voy a Dula un año donde me va muy bien, hago una gran cantidad de goles, llego a jugar la final para el ascenso, vuelvo a Vélez y tampoco logro encontrar mi lugar y me dan a préstamo Atlanta, Nacional B, donde también me va muy bien y ahí me vine a comprar Gimnasia de La Plata, Vélez no me vende y Vélez me repatria a los 6 meses, no me deja terminar el año, me repatria a los 6 meses, que en ese caso Carlo Bianchi lo contrata a la Roma y agarra Piazza. Entonces me llama Osvaldo, que ya me había tenido en la tercera, y bueno, ahí me hace volver y repatriar el club, y ahí empiezo de nuevo y me quedo 3 años y medio en el club, hasta que bueno, después termino decidiendo irme por no renovar y me voy a España. Hablando un poco del Vélez ese, ¿cómo era Bianchi como técnico? No, ejemplar. Yo siempre digo lo mismo. Hoy que soy entrenador, hace ya 12, 13 años, qué difícil que es lograr consolidar a un equipo de la envergadura de Vélez Sarsfield y llevarlo a ser campeón del mundo. Porque de última Boca y River pueden llegar a tener esas oportunidades. Pero haber logrado lo que él logró en un Vélez, donde se encontraban todos jugadores que podían venir a encontrar su lugar, por decir, ¿no? Quizá mucha gente no se va a acordar, pero yo que soy un poco más grande o un poco mayor, en Vélez él encuentra a Walter Pico, que viene de Boca, que termina siendo un media punta, un jugador destructivo e incontrolable. Termina saliendo campeón y termina encontrando así un montón de prototipos de jugadores hasta que logra su equipo, hasta que logra encontrar ese equipo que bueno, que lo catapulta a ser campeón de América, campeón del mundo. Y para nosotros es imposible jugar. Imagínate que todos esos jugadores se encontraban con todas esas posibilidades en donde querían jugar todos los partidos. Nosotros éramos muy buenos. Imagínate que él hace una categoría 74 que es menor a la mía, yo soy 75, donde en esa 74 les hace firmar contrato a todos y después terminan siendo todos. El Rizzo Pandolf, el Lobo Cordone, no me quiero olvidar de nadie, Galeano, Acevedo, un pibe jugaba de 4 que se rompe la pierna, Montefiori, un lateral izquierdo, el Cholo Pose que era mi categoría, Vanega que era mi categoría, yo de mi categoría. Bueno, no sé, metió como 14, 15 contratos y después, bueno, muchos se terminaron haciendo figura y a mí no me alcanzó y me tuve que ir a préstamo. También eso, el manejo de grupo como entrenador, es cómo manejas un grupo, el tema de los egos. Y yo creo que él era muy experimentado, ¿viste? Era una persona muy capaz. Se encontró con lo mejor de... Yo si hay alguien que tenía de ídolo en ese momento era Trota. Y bueno, era su capitán, fue quien hizo el penal de la final del mundo. Yo amaba entrar y cambiarme y vestirme al lado de él. Y bueno, él manejaba a Roberto, manejaba a Chilaver, manejaba al Turu Flores, manejaba al Turco Asá, manejaba a Baceda que estaba en la selección, manejaba al Negro Gómez que era el mejor 5 de la Argentina. No me quiero olvidar de nadie, ¿no? Yo siempre digo que a mí me pasaba a buscar acá por la vida Sotomayor, que era el central. Y quizás Víctor estuvo como 6 años, o 5 o 6 años sin hacer un gol. Pero lo que Carlos buscaba era que el defensor defienda, que el defensor le dé seguridad, y bueno, es de lo simple hacerlo mejor, que a veces no es tan fácil. Además, viste que Bianchi dice, hay una frase que dice, vos necesitas jugadores inteligentes. Claro. Él lo que quería era jugador inteligente, que la inteligencia era jugadores que lo ayuden a ganar, porque este trabajo se trata de ganar. No hay otro secreto, acá es ganar. Ahora, bueno, hay formas, hay maneras, puede ser por sistema, puede ser por capacidad física, puede ser por capacidad técnica, puede ser por un grupo que recaude muchas de esas circunstancias. Bueno, él lo supo encontrar y también lo supo construir. Porque cuando fue a Boca hay una realidad. Le dijo a Mellizo y a Palermo que iban a ser su delantero y en ese momento quizás no sabías si le podía ir bien o mal. Terminó siendo lo que fue. Además también una campaña de Boca que iban técnicos, se iban técnicos, se iban. Viene Bianchi, estos jugadores, y ahí también arranca la época de Boca. Bueno, yo creo que también tiene mucho que ver su cuerpo técnico. Yo creo que el profe Santela fue de lo mejor que he visto. Mirá que he tenido recorrido, he andado por un montón de lugares.
Hoy tengo un profe muy parecido a él, que quizás está conmigo y tiene poca repercusión, tiene 8 campeonatos ganados en el ascenso, y está conmigo trabajando y podría estar en lugares exitosos. Y yo creo que el profe Santela y Carlitos Isquia tuvieron mucho que ver en su entorno, en su forma de ser, más todo su séquito, ¿no? Porque él estaba muy bien rodeado de gente muy amiga. Yo tengo los mejores recuerdos. ¿Y Bielsa? Y Bielsa fue nada, fue mi revolución, fue el padre futbolístico, fue quien hoy me dio las armas adentro de un campo de juego como para cuando me propuse ser entrenador, demostrar que en el ascenso se podía demostrar mucha capacidad. Y yo creo que, bueno, imagínate que lo tuve en el año 97, cuando él se va al Español de Barcelona, sin computadora, sin videoanálisis, sin nada de lo que hoy hay, y él era lo mismo que hay hoy, que es globalizado, era lo mismo sin ser globalizado. Nosotros jugábamos en tercera y él se iba en una camioneta, en un colchón, ¿te acordás? O la gente más joven, había una videocasetera que se ponía unos cassettes adentro, se hacía grabar los partidos y venía el lunes y te analizaba tu partido en tercera y te lo decía a la perfección para que después cuando él te ponía en primera no te suceda. Y bueno, nada, fue un avanzado. Estoy hablando que esto pasaba en el año 97 y parece que hoy el fútbol está revolucionado, pero no. El fútbol se revolucionó mucho tiempo antes. Yo creo que Bilardo fue un revolucionario, él fue un revolucionario, y bueno, cada uno en su contemporaneidad fue un revolucionario. Lo que pasa es que hoy están globalizado todo, que con estas máquinas se resuelven un montón de cosas que son complementos. Bueno, justo hablaste también que porque justo separé, para que la gente sepa y para sacarte a vos, separé el stream, que se llama esto, para que sepas, en distintas etapas. Experiencias en el exterior, y hoy como entrenador, y la parte humana también, para que la gente, viste, sepa un poco el tema de la psicología del jugador, viste, porque parece que el jugador sale a la cancha, viste, y que por ahí tiene un mal día y eso, y no lo deja. Y es muy difícil. Es muy difícil. Sí. Vamos a la psicología, partamos de que sos un ser humano, depende en el lugar que te toque. Hoy ponerle, a mí me toca ser el entrenador de un club muy popular, muy exigente como Berazategui, donde acabamos de quedar afuera en semifinal y tuvimos 10.000 personas en la cancha. El jugador lo siente en su estructura y en su cerebro, para bien y para mal. Entonces yo creo que es muy importante hoy la psicología en el deportista, es muy importante las armas que te da hoy el deporte, es muy importante tener ayudas. Y eso también depende mucho de la capacidad de los clubes que quieran invertir y desarrollar economía en pos del beneficio del juego de fútbol. El ascenso es difícil, nosotros hoy tenemos la posibilidad de desayunar, de que todos los jugadores desayunen, pero yo termino el entrenamiento y a la tarde se me van todos a laburar. Quizás en distintas estructuras no suceden y todos hacemos lo mismo. Pero bueno, hay distintos matices de que quizás eso es lo más complicado. El tema de los coaches, hoy los psicólogos, que por favor si tienen algún problema pueda hablar con ellos, sí. El tema de las visualizaciones. Es como te dije, depende del club y de la economía. Nosotros tratamos de siempre incorporarlo, a veces que lo tenemos como staff nuestro, a veces que vamos al club y lo llevamos, y a veces que el mismo club también lo tiene, pero hoy la mayoría de los clubes lo están relacionando y lo están desarrollando en su totalidad. Eso sí hay que reconocer que hoy el ascenso argentino en distintas categorías trata de tener la mayor capacidad de desarrollo para darle al jugador todo lo que puede. También tenés algunos que desgraciadamente no le da el presupuesto. Y no es que no lo quiere hacer, sino que no le da presupuesto y tiene que, bueno, a ver, ¿qué hago? Contrato con cuerpo técnico, le pago la utilería, le pago los kinesiólogos, y puedo tener un psicólogo, quizás sí, quizás no. Entonces también pasa por ahí, ¿viste? Claro, también está esto, que por ejemplo, el tema de la depresión también hoy en el futbolista. Hace poco Almeida hablaba en una conferencia de prensa. Sí, lo he vivido. ¿Qué pasó? Sí, lo he vivido. ¿Me ha pasado? ¿Querés contar? Sí, cómo no, sí, lo voy a contar porque es importante. Yo creo que, si vos me preguntás a mí, yo creo que hoy Almeida es un técnico sumamente exitoso, poco reconocido. A mi entender, creo que tendría que tener una estatua en River por haberlo sacado del Nacional B y ponerlo en primera división. No he tenido la suerte de conocerlo, pero lo admiro. Voy más por el perfil de Almeida y por el perfil de Simeone, que quizás por otros perfiles, pero es más por gustos o por formas de ser. Yo cuando me retiré del fútbol, estuve 2 años en depresión, en el cual no tenía trabajo, no sabía qué hacer. Lo único que quería era dirigir, nadie me contrataba y me tomaba 2 botellas de vino todas las noches, en donde me veía mi señora en el sillón, me decía, esto así no va. Los nenes míos que eran chiquitos,
pero no me preparé, nunca me enseñó el sistema a prepararme, o mi economía tampoco me preparó para decir, bueno, a ver, anda por acá, anda por allá. A mí me sucedió, lo digo con conocimiento de causa porque lo he vivido, por eso también cuando tomé la decisión de ser entrenador en el ascenso, lo primero que me pasó en talleres de escalada es que fui al vestuario y les pregunté si tenían obra social. Ninguno tenía una cobertura social. En ese momento, los jugadores del ascenso no estaban cubiertos en la C. Y ahí, bueno, me empezó a golpear mucho la situación de empezar a ayudar a los jugadores, de tratar de hacerles entender que mejoren sus vidas, que mejoren sus carreras, de que había muchos jugadores que podían mejorar su vida económica. Bueno, desde ahí hasta el día de hoy, creo que en el transcurso de todos estos años, hoy hay una gran cantidad de todos esos jugadores que hemos tenido en los distintos equipos que estuvimos, de que sus vidas han cambiado, pero por seguro. Es que está bueno eso que decís, también cuántos jugadores que por ahí no terminan en colegio por las diferentes dificultades y que por ahí también los agarra el técnico y le dice, mira que la carrera del pobre es corta, terminás y si no terminás el secundario, lo mejor que puedes hacer es terminarlo, también si quieres estudiar una carrera para formarte, porque también pasa esto, que el sueldo te dura toda la carrera, después del sueldo desaparece. Claro. En el ascenso es muy difícil que el sueldo, es muy difícil que el sueldo te alcance, muy difícil. Hoy lo que haces en este país es sobrevivir. Estamos hablando del ascenso, quizá Nacional B, los menos. Serán 5 equipos, San Martín de Tucumán, Quilmes, algún mendocino, Gimnasia de Jujuy, pero bueno, 5, 6 equipos, 7 que te pueden pagar un sueldo exorbitante a lo que es el ascenso. Después lo demás es todo mucho esfuerzo, mucho sacrificio, en donde creo que hay jugadores de ascenso que son muy buenos, que son buenísimos, no han tenido la suerte o no han tenido el cerebro o no han tenido la capacidad o no han tenido la ayuda para poder desarrollarse. Pero bueno, creo que hoy está demostrado que hay un montón de jugadores de ascenso que han surgido, como también lo ha pasado con los técnicos. Creo que hoy Rondina es prototipo del ascenso, Diego Martínez prototipo del ascenso, Orsi Gómez prototipo del ascenso, me estaré olvidando alguno que no me viene ahora rápido a la cabeza, hablando de primera división. Creo que Walter Ota está preparado y creo que ya tendría que tener oportunidad de tener ascenso en primera y poder dirigir primera división. Bueno, creo que también tienen que tener los dirigentes el criterio y la oportunidad de llamarlo. Como le pasó a Chiquitapia, puso a Scaloni. Entonces, bueno, a veces muchos prefieren encontrar apellido y cubrir sus necesidades dirigenciales y otros apuestan al desarrollo, a capacidad y a tener un poco de coraje. Bueno, justo hablando de Orsi Gómez, él me contaba que cuando hacía el curso de técnico, para pagarlo vendía ropa, llegaba al lugar y vendía ropa, y el esfuerzo de eso, que justo después, bueno, salió campeón con Platense, pero todo el proceso ese te llevó a lograr lo que uno más quiere, que por ahí salir campeón. Mirá, nosotros salimos campeones el año pasado en la Madrid, yo laburaba toda la tarde. Yo tenía un amigo que me había dado la posibilidad de ponerme un negocio de bebida y a las 2 de la tarde me dedicaba a ser vendedor de bebida hasta las 8 de la noche todos los días. Y vos me decís, pero bueno, jugaste en Europa, jugaste en Vélez, jugaste acá, sí, está bien. Primero me agarró el corralito, me desplumó, económicamente lo cuento porque me pasó, me parece que está bueno contar. No fui un gran veedor económico en cómo armar mi estructura a futuro. Terminé teniendo que ponerme un negocio para poder subsistir y para poder vivir, si no tampoco me alcanzaba con lo que gano en el ascenso como entrenador. Y hoy sigo así, tratando de querer crecer de la misma manera. Bueno, justo hablando de eso, que jugaste en el exterior, jugaste en el Lleida, sí. Jugaste una temporada. Sí, jugué con el papá de Busquets ahí. Sí, era el arquero. Era el arquero. Porque antes jugabas en Tigre, antes de estar en Lleida. ¿Cómo pasas? Es raro, es difícil. Yo paso de Vélez, de quedar sin club, a irme a Las Palmas de España. Me voy a Las Palmas, estoy en Las Palmas. En ese momento era difícil tener pasaporte comunitario. Pensé que me lo daban, que me salía. No me terminan dando el pasaporte. En ese momento en Las Palmas jugaba el Tulu Flores. Por eso voy a Las Palmas, porque yo venía de Vélez. Las Palmas no me contratan, me vuelvo a la Argentina. Sin club. En el avión, cuando vuelvo, venía Montenegro con su representante que había firmado, Montenegro el Rolfi, que había firmado para el Marsella. Yo estaba muerto. Estaba muerto, sin club, no sabía qué hacer. Le cuento, bueno, bajamos, nos despedimos. A los 3 días me llama su representante, que era Bousa Lavalle en ese momento, estamos hablando hace muchos años, y tengo la oportunidad de ir a Tigre. Yo pasaba de Vélez,
de Europa a Tigre Nacional B. En ese momento lo contratan a Luis Fartime de delantero. Estoy 6 meses y en ese momento yo, el representante de Carlos Bianchi, que era hoy fallecido, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ya me voy a acordar, el representante de Carlos, que después se dedicó al teatro, me da la oportunidad de irme a Europa y me voy 2 años. Me voy un año a Lleida y me voy un año a Murcia. ¿Te sentiste cómodo? ¿Jugaste una temporada? Sí, muy bien, sentí muy bien. La cultura. Me costó como extranjero, me costó porque el catalán es duro, es difícil, me costó, el catalán es una persona dura, difícil, adaptarme a salir de la Argentina, a las nacionalidades, a distintos idiomas. He tenido compañeros yugoslavos, el catalán te hablaba en catalán y quizás se juntaban en la mesa y era difícil que te hablen en español. Bueno, nada, hasta que te vas adaptando, te vas incorporando, vos te tenés que adaptar a ellos no se van a adaptar a vos. Y después me tocó irme a Daniel Comba, el representante, no me acordaba. Y después me tocó irme a Murcia. Eso te quería preguntar, pero jugaste una temporada, ¿por qué te vas a Murcia? Porque en ese momento el técnico de Lleida decide no continuar conmigo, cosa que en España sucede mucho, ¿viste? Vos no estás muy acostumbrado. Yo no estaba, la verdad no estaba acostumbrado. En ese momento deciden prescindir de mi servicio y bueno, me sale la oportunidad de irme a Murcia, así que bueno, me mudo de Barcelona a Murcia, me quedo un año en Murcia y de Murcia me sale la oportunidad de irme al Instituto de Córdoba, donde Carlito Campanucci, que era compañero mío de él, agarra como técnico y me voy a Córdoba a jugar con él. También jugaste en México, Tigres. Sí, fue un paso difícil, fue muy poco, sí, fue muy poco. ¿Por qué? No, porque fue una situación en la cual llegué creyendo que me querían, eso pasa mucho, hoy me pasa como entrenador, hoy yo lo entiendo desde este lado. Es muy difícil cuando te traen un jugador que vos no pedís, que vos no querés, que vos no lo necesitas, entonces bueno, nada, automáticamente al mes y medio rescindí el contrato y me volví. ¿Y ahí tenías contacto con tus viejos y eso? ¿Lo que te pasaba? Sí, era difícil, era solamente teléfono. Teléfono, no había otro, no había hoy como es que hace videollamada, tenés celular, no, nada, era teléfono, hablaba un rato, estaba mi mujer conmigo, hablábamos un rato por teléfono y nada más. Sí. ¿Y por el tema de la barra allá en México es complicado? No, yo no viví nada de todo eso. No puedo dar opinión porque de eso no viví. Viví mis 2 años en Europa, en España, donde nada, fue un paraíso, un poema, en donde me arrepiento de haberme vuelto, me arrepiento muchísimo, porque tenía contrato para continuar. Pero viste, cuando vos sos joven, lo que querés es jugar, siempre querés jugar. Y bueno, nada, me salió la oportunidad de venirme a instituto a jugar con esta posibilidad y me vine a Córdoba a jugar. ¿Notaste diferencias entre el fútbol europeo y el argentino? Sí, muchísimas. Sí, muchísimas. La noté más como te digo, en la estructura, en el desarrollo, en la calidad de los campos, en la manera de yo viajaba de traje para todos lados. No significa nada, pero yo en ese momento ya cuando vine de España ya tenía desayuno, ya tenía psicólogo, ya tenía nutricionista y acá todavía eso no se había implementado, no había nada de implementación. Lo mismo pasó cuando fui a Francia, también cuando fui a Francia la obligación era desayunar y acá todavía no se habían implementado en primera división. Después se empezó a implementar. No sé si el primero que lo implementó fue Pellegrino, un estudiante de La Plata. Mirá lo que te digo. Sí, creo que ahí, no sé, después creo que vino Boca y River, pero por ahí creo que fue Mauricio. El primero que lo lleva a cabo acá en Argentina, creo que fue Mauricio, un estudiante de La Plata. Si no me equivoco, por ahí debe andar. ¿Vos como técnico, qué tipo de juego te gusta proponer? El mío es directo, agresivo, posición de presión de ataque. Pero la realidad es que vos te tenés que adaptar a lo que tenés, a lo que el club te contrata, porque me ha pasado que siempre he ido a los equipos en situaciones difíciles y me tuve que adaptar a lo que ese momento el equipo tenía y desarrollaba como para poder sacarlo mejor y llevarlo a un mejor lugar. Me pasó en Talleres, me pasó en Midland, me pasó en la Madrid, me acaba de pasar ahora en Berazategui. Entonces trato de adaptarme. Ahora, si me contratás, si puedo armar mi equipo, sí, te desarrollo un sistema en el cual modifico un 4-4-2 a una línea de 3-3. Depende también la posibilidad de que tengo para contratar, la economía, y la estructura del club. No sé, Berazategui es un equipo que obliga a ganar, quizás no tanto en sus formas tácticas. Te obliga así a tener un delantero de área que sea goleador, te obliga a tener extremos que sean desequilibrantes, te obliga a tener un jugador que maneje la pelota y que patee bien. Y bueno, entonces te tenés también que adaptar un poco a lo que el hincha del club quiere. ¿Sos de estar cercano a los jugadores, preguntarle cómo está? Sí, trato. Creo que tengo una gran relación, si bien no mantengo diálogo
con los jugadores que he dirigido, hay pocos que he tenido, ponerle, no sé, he dirigido a Mariano Campodónico, que hoy es un amigo, he dirigido a Orfila, que es técnico de Gimnasia La Plata, y tengo poca relación, he sido su técnico. Y no he continuado relaciones con los jugadores como entrenador. Siempre me he manejado un poco distante. No está bien ni está mal, son formas de ser. No profundizo la relación de entrenador con el jugador. No la profundizo, pero es mi manera. Claro, no, está bien. Es mi manera. Sí, sí. ¿Te identificabas más con la escuela de Bielsa o con la de Bianchi? No, me identifico con la de Bianchi en su manera de posicionar el equipo y con la de Bielsa en su manera táctica y estructural de trabajo. Creo que un poco de los dos. Al haberlos tenido, al haber convivido con ellos, al haber estado en el campo casi 3 años con uno y 2 años y medio con otro, he tenido esa posibilidad y esa suerte que me ha brindado este deporte de hace muchísimos años. Yo hoy debo tener 11 cuadernos escritos entre Carlos y entre Marcelo del día a día. Yo sabía que iba a ser entrenador, sabía que me iba a convertir en entrenador. Yo empecé a hacer el curso a los 29 años en Sarmiento Junín y me recibí a los 30. Yo sabía que era entrenador y hoy me preguntaba y dejaría todo, no ser jugador y ser entrenador toda la vida. Son sensaciones, son formas, son maneras. Creo que soy mejor entrenador que jugador. ¿Cómo ves el fútbol argentino actualmente? Y hoy yo lo veo buenísimo. Hoy veo que somos los campeones del mundo. Tenemos al mejor jugador del mundo campeón. Tenemos el mejor técnico del mundo. Es la realidad. Tenemos la mejor selección porque no para de ganar. Creo que hoy el fútbol argentino es el mejor del mundo. Quizás tenemos diferencias con los europeos por la pasionalidad que vivimos. Que quizás no podemos sacar los alambrados. Que quizás vivimos muy apasionados y les damos otro fervor a este deporte y a este trabajo. Pero yo estoy convencido que el fútbol argentino es el mejor de todos. Además también el factor de la gente, a veces gana los partidos. No, es terrible. Yo anoche cuando veía Racing, que después, bueno, viste, por más que la cancha esté llena, por más que tire 150.000 cohetes al aire, después el partido hay que jugarlo y bueno, nada, se encontró con un super equipo, no tuvo la posibilidad de ganarlo, creo que lo pudo ganar, pero bueno, lo que la gente manifiesta es apasionante. Yo creo que fue todo hasta que empezó el partido, fue piel de gallina constante. Si no te interesaba de qué equipo era, yo creo que lo que la gente de Racing anoche manifestó fue una locura hermosa. Al que le gusta esta pasión, creo que fue extraordinario. Si pudieras hablarle al Bilbao que le gustaba en Vélez en los 90, ¿qué consejo le darías? Sí, muchos. Creo que yo fui un gran profesional, fui muy aplicado, era muy bueno, tenía muchas condiciones, pero estoy convencido que no estaba preparado cerebralmente y no estaba preparado emocionalmente para lo que me tocó vivir. Me tocó vivir los mejores 10 años de la historia de Vélez, me tocó competir contra los mejores de la historia. Me ha tocado irme, por eso trato de hacerle entender a los jugadores que cuando vos perdés oportunidad y perdés esos lugares es muy difícil volver. Yo no pude volver más a esos niveles, no pude nunca más volver a esos niveles. Es muy difícil salir de ese nivel y volver a alcanzarlo. Entonces cuando estás en ese nivel, o vos o tu entorno, hoy el fútbol está muy desarrollado, tus representantes te tratan de mantener siempre en ese entorno. En ese momento a nosotros era todo más difícil que hoy. Yo creo que hoy a ese Bilbao le diría eso, enfocate mucho más en donde estás y dale valor a donde estás y tratá de no irte nunca. Yo creí que me iba y que era fácil y bueno, nada, nunca más pude incorporar ese nivel. Cada vez me fue peor. Y si tuvieras que escribir un libro, ¿qué título le pondrías a tu carrera? ¿A mi carrera? Sí. No, un lobo guerrero, sí, yo me considero un lobo, un cazador, donde no tengo otra oportunidad que demostrarle a los dirigentes, a los jugadores y al fútbol que estoy preparado para mucho, que después el haber sido récord histórico en la categoría de puntos, el haber salido campeón, el haber salvado a 3 equipos del descenso, después cuando llega la hora de que te contraten de un club, siempre perdés con el apellido, va un apellido un poco más fuerte que vos y lo perdés. Por eso creo que hoy siempre le diría que den oportunidades. Yo creo que Chiquitapia fue el número 1 en dar oportunidades y así todo es muy difícil que los demás se copien. Okay. Bueno, primero que nada agradecerte. No, un placer. Por la oportunidad que me diste y espero que te hayas sentido cómodo. Sí, para mí un placer y más ayudarlos a ustedes, que hagan nota, que puedan desarrollarse, que tengan en este aparato un montón de oportunidades. Para mí un placer. Gracias, Luquita.